Bien, vamos a la segunda parte. Ahora vamos a entrar a la principal clasificación y es una clasificación que exige a ustedes confeccionar un mapa conceptual que puedan explicar. Esta es una pregunta muy repetida también en el examen. O sea, señáleme la clasificación de las cosas. Ya. Vámonos a la clasificación de las cosas corporales e incorporales. Deme su mapa conceptual. Y ahí hay que retener datos para señalar cuál es el mapa conceptual para poder situarnos en las distintas instituciones del derecho romano. Esta es la gran clasificación entre cosas corporales y cosas incorporales que dejamos al último. Para Gallo, las cosas corporales son aquellas que pueden ser tocadas. Muy simple. Para Gallo simplemente eran aquellas que pueden ser tocadas. Y ya en un sentido más estricto, podemos decir que las cosas corporales son aquellas cuya materialidad era percibida por los sentidos. Las cosas tangibles, como por ejemplo un fundo, un esclavo. En cambio, las cosas incorporales son aquellas cosas que son producto de una abstracción, que no pueden palparse, como un crédito, un derecho de propiedad, un derecho de servidumbre, un derecho de usufructo. En términos generales, los derechos. Nosotros ya vamos a estudiar lo que es, vamos a seguir estudiando las cosas incorporales, porque después de la clasificación de las cosas, vamos a ver, vamos a estudiar la subclasificación de cosas incorporales, que es derechos reales y derechos personales. Y aquí van a tener que ir aprendiéndose este mapa conceptual. Entonces, la gran clasificación, cosas corporales e incorporales. Las cosas incorporales se pueden clasificar a su vez en derechos reales para efecto de nuestro estudio, ¿no? Para efecto de nuestro estudio, en derechos reales y en derechos personales o créditos u obligaciones también. Los derechos reales, ya, pueden también subclasificarse en derechos reales sobre cosa propia o en derechos reales sobre cosa ajena. El único derecho real sobre cosa propia es el derecho real de dominio, que sigue a continuación en la siguiente unidad. El derecho real de dominio. Los derechos reales de cosa ajena pueden a su vez subclasificarse en derechos reales en cosa ajena de goce, que uso y goce de una cosa, de disfrute de una cosa, y derechos reales de garantía. Los derechos reales en cosa ajena de goce son las servidumbres, la anfiteusis y la superficie. Los derechos reales de garantía de cosa ajena de garantía son la prenda y la hipoteca. Y vamos a hacer mención cuando lo estudiamos también a la fiducia, el contrato de fiducia, que es el antecedente a la prenda y la hipoteca. O sea, históricamente nace la fiducia, posteriormente la prenda y después la hipoteca. Ahora, en los derechos reales en cosa ajena de goce, dijimos que íbamos a encontrar la servidumbre, la anfiteusis y la superficie. A su vez, las servidumbres pueden subclasificarse en servidumbres personales y en servidumbres reales. Las servidumbres personales son el usufructo, el uso, la habitación, la operar el servónomo o el trabajo de animales y esclavos. Y, a su vez, las servidumbres reales pueden subclasificarse en servidumbres urbanas y rústicas, en servidumbres aparentes e inaparentes, en servidumbres continuas y discontinuas. Y esa es la gran clasificación o el gran mapa conceptual que ustedes tienen que aprender. Aprender para efectos de la pregunta típica, una pregunta típica de examen. ¿Ah? ¿Cuál es la clasificación de las cosas incorporales? ¿Ah? Para efectos de nuestro estudio, derechos reales, derechos personales. Bien. Ahora seguimos, pero fíjense, hemos anunciado lo que son los derechos reales y los derechos personales, pero no hemos dicho qué es uno y qué es otro, qué es uno y qué es otro. Aquí, aquí, aquí hay que aquí hay que hacer como un descanso. ¿No? Fíjense,
el concepto de derechos reales y personales es un concepto complicado, es un concepto bien abstracto, que es difícil de asimilar así en primer año. ¿Ah? Yo conozco personas que se han titulado y todavía no tienen clara la diferencia entre derecho real y personal, o no tienen claro el concepto de uno u otro. Así que aquí yo voy a hacer, soy en este sentido, no exijo, no exijo así un extremo conocimiento, me interesa que tengan la idea de poder diferenciar un derecho real de un derecho personal. O sea, o al menos que tengan una aproximación, ¿no?, a lo que es un derecho real y un derecho personal. Sin entrar en interiorización así de los conceptos, porque le insisto, este tipo de conceptos, derechos reales, derechos personales, derecho objetivo, derecho subjetivo, son conceptos que se tienen que ir adquiriendo con el tiempo, asimilando con el tiempo. O sea, cuando ya estén ustedes en tercero, cuando estudien derecho civil, ya en derecho civil 2, en derecho civil 3, ahí van a poder realmente, cabalmente, entender bien estos conceptos de derecho real y de derecho personal. Pero ahora tenemos que acercarnos a conocer estos conceptos. Digamos, y vamos, desde esa perspectiva, vamos a hablar de ello. A ver, los derechos reales también se le llaman derechos sobre la cosa, ¿no? Es típico el derecho real de dominio, o los típicos derechos reales que ya hice mención. El derecho real es el derecho que dicen sobre, el derecho sobre las cosas. Su objeto inmediato es una cosa, ¿no? Por ejemplo, yo soy dueño del caballo Saratoga, yo tengo una estrecha relación con mi caballo, ¿no? Yo soy propietario de mi caballo, yo tengo un derecho real sobre mi caballo. La única relación que existe entre el propietario y el caballo, no hay más, ¿no? No hay una tercera persona contrapuesta, digamos, que está interesado en este derecho real que yo tengo en esta relación entre yo y mi caballo. No existe, como pongo aquí, no existe una relación entre dos personas. En cambio, sí existen los derechos personales, ¿no? En los derechos personales al revés, hay una relación entre dos personas, antagónica naturalmente, no de un mismo lado, sino antagónica. Es una relación entre dos personas, ¿ah? Y normalmente va a ser un acreedor y va a ser un deudor, que van a deberse distintas prestaciones. Por ejemplo, yo soy dueño de mi caballo Saratoga y tengo un derecho real de dominio, es decir, la relación que yo tengo con mi caballo. Yo puedo hacer lo que quiera con mi caballo. Creo que eso es lo que... Pero, por ejemplo, si yo lo vendo a mi caballo, yo voy a celebrar un contrato de compraventa, ¿no? ¿Verdad? Ese contrato de compraventa va a significar que yo voy a tener una relación ya no con mi caballo, sino una relación respecto de mi caballo, sí, pero con una tercera persona, con otra persona que se va a llamar comprador. Esa relación va a generar unas ciertas conductas que debe observar el vendedor y debe observar el comprador. Y esas conductas que deben cumplirse son las que se llaman derechos o que generan derechos personales. O sea, generan o exigen determinada conducta, tanto del comprador, en este caso de pagar el precio, o del vendedor de entregar la cosa. Pero ya hay una relación entre yo como propietario de mi caballo, ya eso ya, yo lo mantengo, siempre soy propietario, tengo un derecho real. Pero el derecho personal ahora van a ser del contrato de compraventa, de las obligaciones que van a generarse entre comprador y vendedor. Es decir, los derechos personales no son otra cosa que obligaciones que se generan entre dos personas producto de un negocio jurídico, ¿no? Entre el comprador, pagar el precio, y el vendedor, entregar la cosa, la más importante. Podemos establecer, sin duda, diferencias muy claras. La primera gran diferencia entre derechos reales y personales, digamos que los romanos no hicieron esta distinción que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, lo mismo la diferencia o la clasificación entre cosas fungibles y no fungibles. Esto no lo hicieron. Los romanos no distinguieron entre cosas. Esto fue una clasificación fungible y no fungible en cuanto a nombre. Fue hecha en el siglo XVI. ¿Ya? Veamos alguna diferencia. Lo que sí hicieron los romanos, por ejemplo, distinguieron entre derechos reales y personales como primera instancia en la defensa de ellos. Al derecho real lo vamos a proteger, o sea, el derecho real de dominio. Si yo pierdo mi caballo, yo lo puedo recuperar a través de una acción real. O sea,
Los derechos reales van a ser protegidos por acciones reales, como por ejemplo la acción de reivindicatoria, que vamos a estudiar. En cambio, los derechos personales pueden ser protegidos por acciones personales. O sea, si yo celebro un contrato de compraventa con NN y tengo que exigirle el pago del precio, bueno, yo voy a generar una acción personal de cobro. No, otra acción personal típica son las condicios que se vieron en Romano 1, me imagino. A ver, digamos en forma sistemática las diferencias, o nombremos la diferencia entre derechos reales y personales. En el derecho real solo concurre una persona y un objeto. Eso ya está claro. En cambio, en el derecho personal, dos. Al menos un acreedor y un deudor. El objeto sobre que recae el derecho real es siempre una cosa, no es una actividad o el resultado de una actividad que restringe la libertad del obligado, como sí sucede en el derecho personal. La oponibilidad. ¿A qué se refiere esto de la oponibilidad? Se refiere al derecho de perseguir el cumplimiento o perseguir la cosa en el derecho real o el cumplimiento de una prestación o de una actividad en el derecho personal. En el derecho real se da la posibilidad de perseguir la cosa de cualquiera. Si, por ejemplo, si yo tengo mi caballo Saratoga y me lo roban y después el ladrón se lo vende a Ticio y se lo vende a Temístocles, yo puedo perseguir el caballo de la mano de quien se encuentre, en este caso de Temístocles. No tengo por qué perseguir al ladrón, ¿no? Puedo perseguir el caballo en la mano de quien se encuentre. A lo mejor el caballo ha sido vendido 100.000 veces. No me interesa. Yo lo persigo, o sea, tengo una punibilidad frente a cualquiera. En cambio, en el derecho personal se tiene que perseguir al deudor. Al deudor. Por ejemplo, al deudor que no ha pagado la deuda. Así es una persona ya definida. En cambio, el sujeto pasivo en el derecho real es indefinido, puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. El derecho real dicen que tiende a la perpetuidad. O sea, yo puedo ser dueño de mi cabeza de la toga por siempre. Por siempre. En cambio, en el derecho personal no. En el derecho personal, si yo tengo una deuda por el cumplimiento de la compraventa del caballo y no he pagado el precio, yo no se me puede perseguir por siempre. O sea, compré el caballo ahora y no he pagado el precio y se me podrá perseguir en 20 años más. No, no sé, porque va a prescribir, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el tiempo en definitiva se dice que el tiempo hace adquirir los derechos reales. Por ejemplo, el derecho real de dominio, como vamos a ver más adelante, se puede adquirir por usucapión, por el transcurso del tiempo. En cambio, el tiempo hace extinguir los derechos. No se puede cobrar una deuda por siempre, ¿no? Hace extinguir los derechos por siempre. Bueno, y lo otro es que las acciones reales y las acciones personales.